Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoy the flight and have a nice day. Bienvenidos a su vuelo número 10. Les habla su capitana María Paula. Recuerden estar atentos a la salida de emergencia y abróchense los cinturones porque seguro habrá turbulencia en este vuelo con destino a tu interior. Si llega la turbulencia, no olvides, ponte la mascarilla tú primero y después ayudas a los que están a tu alrededor. Es un gusto para mí compartir este viaje contigo, Sara. Bienvenida. Muchas gracias, María Paula. Bueno, Sara es psicóloga, hace parte de mi equipo y bueno, para mí es un honor poder invitarlos porque nos pueden traer información de gran valor y hoy vamos a hablar de un tema súper importante, personalidad altamente sensible. Sara, cuéntanos un poquito de ti, de tu experiencia. Muchas gracias, hola a todos, es un placer de verdad para mí estar acá en este espacio y hablando de este tema tan importante en este momento. Yo soy Sara Gómez, soy psicóloga clínica, estudié en la Universidad Javeriana de Bogotá y estoy especializada con Unisanitas y pertenezco al equipo del consultorio de María Paula desde febrero de este año. Sí, ha sido ya. una experiencia realmente increíble acompañarlos a ustedes y por supuesto formar parte de este hermoso equipo de trabajo. Muchísimas gracias, Sara. Hoy vamos a tocar un tema que a las personas les genera muchísima curiosidad, si son o no son personas altamente sensibles. Este es un tema del que se ha venido hablando recientemente y muchos se han sentido identificados puesto que sienten que vibran sus emociones mucho más elevadas que las de otras personas, que sienten más, que lloran más, que perciben todo con mayor intensidad. Así que quisiera empezar por el inicio. ¿Qué significa ser una persona altamente sensible, una persona paz? ¿Y cuáles son algunas de las características que distinguen a las personas paz? Vale, las personas altamente sensibles son personas que tienen como parte de su personalidad un rasgo que es precisamente la sensibilidad alta. Para aquellas personas que de pronto no comprendan tanto qué es un rasgo de personalidad, pensemos por ejemplo en María Paula. María Paula es una persona que tiene los ojos cafés, eso es un rasgo físico de María Paula, ¿sí? En el caso de las personas altamente sensibles, ellos también tienen como rasgo de su personalidad, es decir, nacen con esto, una sensibilidad alta, un rasgo de su personalidad. ¿Qué caracteriza a una persona altamente sensible? Son observadores, son personas que sienten con mayor profundidad y experimentan los estímulos no solo del mundo externo, los colores, los sabores, los olores, las texturas incluso de la comida, de la ropa, microexpresiones faciales y también los estímulos internos. ¿Qué son los estímulos internos? Nuestros pensamientos, nuestras emociones son estímulos internos. Las personas altamente sensibles procesan de una manera más profunda, más reflexiva toda esta estimulación que reciben del ambiente externo y del ambiente interno. Características así como bien importantes a tener en cuenta de las personas altamente sensibles. Son personas empáticas, son personas que están dotados naturalmente para percibir las sutilezas, ¿sí?, del ambiente. Entonces de repente es una persona que puede recordar cuántos objetos hay en una habitación, por ejemplo, y cosas a tener en cuenta también, que son personas que necesitan tener tiempo a solas, son personas porque como experimentan de forma tan intensa, necesitan de pronto desconectarse para recargarse internamente. Muy importante lo que estás mencionando. Algo que también leí en algún momento es todo el tema también de los sentidos. Entonces todos los sentidos se activan mucho más fuerte en estas personas, entonces el tema del olfato, fácilmente detectan también olores fuertes o olores deliciosos, el tema de la audición, entonces el tema de los carros, cuando hay mucho ruido alrededor, sienten que les estresa, les fatiga, les cansa, no les gusta o les genera malestar.
Asimismo, como una canción puede llegar a relajarlos, lo que mencionabas de la observación, el tacto, es decir, los sentidos están como un poco más abiertos o alerta y pueden generar impacto dentro de su estado de ánimo, su sensación actual. Así que siento que a veces uno se siente identificado por esto. Por ejemplo, a mí particularmente el tema del oído me afecta muchísimo. Si yo escucho algo muy fuerte o las motos, el carro, el pito de la ambulancia, eso ahí me desestabiliza total, no me gusta, me genera malestar. Entonces uno ya empieza como, me sentí identificado con esto, me sentí identificado con esto. Yo hago, tengo personalidad altamente sensible, como que empezamos ahí a maquinar si somos o no somos, y creo que es muy importante tener en cuenta que este espacio no es para autodiagnosticarnos, de pronto para sentirnos identificados y de pronto buscar ayuda para ver si sí soy o no soy, y más que saber si soy o no soy, es qué hacer con eso, ¿no? ¿Qué estrategias podemos buscar? ¿Cuáles crees que son esos mitos más comunes que existen alrededor de las personas que tienen personalidad altamente sensible? Es una pregunta bien interesante, porque un 20% de la población es altamente sensible, ¿sí? Okay. ¿Qué pasa con que un 20% lo sea? Que no es lo suficientemente bajo para que sea considerado, por ejemplo, un trastorno, ¿sí? Pero tampoco es lo suficientemente alto, elevado el porcentaje de personas que tienen este rasgo de personalidad para que sea algo validado socialmente. Entonces, estas personas usualmente se sienten que no encajan, se sienten diferentes, ¿sí? Y aquí entran mucho los mitos, ¿sí? Porque como solo 1 de cada 5 personas es persona altamente sensible, el resto del porcentaje, el 80% restante, ¿sí?, que suele pensar de las personas altamente sensibles, que se victimizan, que son personas débiles, que están llamando la atención. Que están llamando la atención, que son personas frágiles. También está muy relacionado ahorita con la famosa generación de cristal, ¿no? Ya no les pueden hacer nada. En mis tiempos éramos más fuertes, ahora no estamos traumatizados por cualquier cosita que nos pase. Y es importante que tengamos en cuenta que en esta época, ¿sí?, hay personas, adultos mayores, ya personas grandes, que tienen el rasgo de personalidad altamente sensible. ¿Qué más mitos hay ahí? Especialmente que son personas traumatizadas y que se victimizan. Y no es así, son personas que perciben el mundo de manera más reflexiva y más profunda. Lo que decías ahorita, tú, por ejemplo, eres especialmente sensible en tu audición. ¿Sí? Yo particularmente lo soy en mi olfato, ¿sí? Pero las personas altamente sensibles lo son en todos sus sentidos al mismo tiempo, porque la característica está más en su funcionamiento cerebral que digamos que en la sensibilidad que tengan los órganos de sus sentidos. Su cerebro es el que procesa como con mayor detalle todos los estímulos que recibe. Muy importante esto que mencionas, y para que todos lo tengan también claro, es que paz no es un diagnóstico, es un rasgo de personalidad. Entonces no es que sea, ay, ¿cómo me curo? ¿Cómo me quito? ¿Cómo lo...? No, es algo con lo que tú aprendes a vivir. Todos tenemos rasgos de personalidad. Este es uno de esos tantos. Entonces es como abrirse a conocerlo y cómo convivir con esto que tiene cosas positivas y cosas que no me van a gustar tanto, ¿cierto? Pero asimismo también tiene cosas muy interesantes, la empatía, la apertura, la sensibilidad ante las cosas hermosas de la vida, el ser detallista con lo que vemos en nuestro entorno, lo que nos pasa. Y ahora vamos con esta pregunta muy alineada a este aspecto: ¿y cuáles son esos beneficios y esos desafíos de ser una persona paz en la vida cotidiana? En la vida cotidiana estamos en un mundo que está repleto de estímulos, ¿sí? Y cada vez hay más y más y más y más y más. Y cada vez hay más. Imagínense, por ejemplo, les propongo el ejercicio. Mírenlo todo, miren con detenimiento y con mucho detalle el ambiente en el que ustedes están mirando este video, ¿sí?
traten de darse cuenta de los sonidos, de los olores del ambiente, perciban un poquito la textura de la ropa que tienen puesta. Imagínense ahora percibir eso todo al mismo tiempo, ¿sí? Con mayor detalle. Con mayor detalle. Eso en sí mismo es un desafío. En este ambiente en el que estamos tranquilitas, ¿sí? Pareciera no haber tanto problema. Pero ahora traslademos este rasgo de personalidad, por ejemplo, a un concierto. Traslademos este rasgo de personalidad a una discoteca. Las luces, el sonido a alto volumen, la gente tocándote, haciendo por acá, por allá, el licor, los olores. El olor a tabaco. Las personas altamente sensibles, la mayoría de ellas reconocen, ¿sí?, lo impactante que es para su procesamiento mental el percibir el olor a tabaco, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen la mayoría de ellos cuando van con los amigos, por ejemplo? Son estas personas que a las 2, 3 de la mañana ya quieren ir a su casa porque ya cumplieron su cuota, ¿sí? Como de estar ahí en este ambiente social. Entonces los amigos a veces lo perciben como, ay, la fiestas, daño el plan, apenas es que se está empezando a poner buena la rumba y ya nos vamos a ir. Pero son personas que para ese momento de la noche ya estarán bastante saturadas, ¿sí? Entonces eso en particular es un desafío. Sí. En la vida profesional, por ejemplo, las personas altamente sensibles no, digamos que no experimentan de una manera tan cómoda la multitarea, por ejemplo. Claro. Ni los trabajos bajo presión, ¿sí? Ni un trabajo, por ejemplo, en el que tengan que estar en contacto permanente con muchas personas al mismo tiempo. Estos son desafíos para ellos, ¿sí? Y creo que se irían más por un tema creativo, ¿no? Como de que genere esa sensación de tenía esta meta, la logré, estos resultados, fui creativo, hice algo diferente, como ese tipo de trabajos. Y conocerse te ayuda a elegir una carrera que vaya enfocado a esto. Y no sé, meterte en una administración de empresas donde tengo que hacer todo el tiempo, todo, y sin buscar una carrera acorde. Ese también es otro desafío. Pero precisamente es bien importante que toques el tema, porque pensamos que de pronto las personas que son altamente sensibles estarían, digamos que correctamente encaminadas o vocacionalmente encaminadas solamente, por ejemplo, al tema de las artes, al tema de la creatividad. Y sí que es maravilloso el aporte que hacen en las artes, pero en su vida profesional en particular, lo importante es que sean ocupaciones, oficios, carreras en donde se pueda gestionar el acceso a los estímulos. Entonces, por ejemplo, son personas espléndidas en las investigaciones, en las ciencias médicas, porque si yo estoy en un ambiente de laboratorio controlado, por ejemplo, viendo por un microscopio, lo experimento de una manera más tranquila, más llevadera, más amena, y el aporte que puedo hacer es maravilloso. También donde aportan tanto como trabajadores sociales, por ejemplo, como estas personas que hacen labores humanitarias, porque al ser tan empáticos, ¿sí? Aunque hay un doble filo, ¿no? Yo he conocido personas que les encanta todo esto porque se siente lindo, pero es que el dolor, al ser altamente sensible, el dolor también que genera como no poder ayudar directamente, porque cuando estás haciendo una labor de estas impactas una parte, pero no vas a cambiarle la realidad total a alguien. Entonces esa sensación de, y cada vez aparecen más personas, ¿no? Entonces no, como que se agota la persona sintiendo que no puede ayudar a alguien, ¿no? Precisamente este espacio es maravilloso porque vamos a darles algunas herramientas para que puedan de pronto gestionar este sentirse sobreestimulados, este sentirse de repente agobiados. Y es que una de las características de las personas altamente sensibles es que necesitan dormir más que las demás personas. Necesitan tener tiempo a solas también, y eso es como una recarga de todo su sistema. Entonces, en labores humanitarias, por ejemplo, sí que necesitan hacerlo con mucho cuidado, con mucho autocuidado de su salud mental. ¿Y cuáles serían esos beneficios? Ya habíamos mencionado la empatía, uno de ellos. ¿Qué otros beneficios tienen? Son personas auténticas, ¿sí?
al sentirlo todo tan profundamente, lo que tú ves en una paz, en una persona altamente sensible, es lo que hay. Exactamente. Son auténticos, son empáticos, son personas creativas. Creativas. Son personas muy creativas, son personas realmente amorosas, son personas que realmente hacen la diferencia en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, a veces vemos la sensibilidad, el ser sensible como algo malo, y resulta que realmente todos nosotros somos necesarios para tener buenas relaciones y buena calidad de vida. Entonces, estos son como los aportes y los beneficios que trae ser una persona paz. Ok. Para todas las personas que también ahorita mismo se estén identificando o quieran preguntarse un poquito más si soy o no paz, aquí Sara nos hizo el favor de traernos un link donde podrían ir a hacer un pequeño formulario y va a arrojar una respuesta de si son o no son personas altamente sensibles. Recordemos que igual lo más importante de todo esto es aceptar y reconocer. Yo he tenido consultantes altamente sensibles y recuerdo como esa sensación de es que no quiero llorar más, o sea, no quiero ser esa persona que llora por todo, que todo le genera esa sensación, que todo me genera esto, que todo lo siente más, que todo lo ve más, o sea, como que esa sensación, y es como no acepto lo que soy, es decir, no acepto que esta es mi personalidad, este es mi rasgo de personalidad, y cuando no hay esa aceptación y hay ese rechazo, claro, es mucho más difícil convivir con nosotros mismos y sentirnos a gusto con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con lo que hay, ¿cierto? Es bien importante lo que dices. De hecho, este tipo de videos está comprobado que cuando lo escuchan las personas paz, ¿sí? Les lleva tanto alivio al sentirse reconocidos, porque han vivido toda su vida sintiéndose diferentes, sintiéndose que no encajan, sintiéndose que de repente hay algo con ellos que deberían cambiar o mejorar, ¿sí? Cuando nos reconocemos desde la diferencia y aprendemos a amar el aporte que le hacemos a la humanidad, eso cambia todo el panorama y la relación con nosotros mismos. Ahora viene una pregunta muy relacionada al tema que veníamos conversando, y es: ¿existe diferencia de género en la experiencia de la alta sensibilidad? Es otro mito. Se piensa que las paz, ¿sí?, son más mujeres que hombres. Sí. Y resulta que existe la misma cantidad de mujeres paz que de hombres paz. Lo que ocurre es que hasta hace poco para el hombre, ¿sí?, estaba mal visto experimentar una alta sensibilidad, ¿sí? Pero en la mayoría de consultas de profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, por ejemplo, se ha descubierto que existe este mismo porcentaje. De hecho, la doctora en psicología Elaine Aron es a quien debemos este término y este descubrimiento. Ella viene trabajando en este tema desde la década de los 90, concretamente desde 1991, y cuando ingresen, por ejemplo, a realizar este test de autoaplicación que aparece allí, debajo dice, ¿sí?, que existen la misma cantidad de hombres que de mujeres paz. Lo que ocurre incluso es que al momento de diligenciar el test, ¿sí?, los hombres parecieran no reconocer algunas de las experiencias altamente sensibles que sí experimentan. Total, siento que es todo este concepto cultural y social que se tiene acerca del hombre y acerca de la mujer, donde la mujer es la que llora, la que siente, la que genera más emociones, y donde el hombre no, donde el hombre tiene que ser fuerte en el sentido de no siento nada, a mí nada me afecta, nada me tumba, pero eso no quiere decir que sea la realidad, es una capa o una máscara que se ponen los hombres por imposiciones sociales también, por imposiciones familiares, que bueno, no podemos negar, se está luchando contra eso, se está luchando para que dejemos esas diferencias de que yo sí puedo sentir o no, o que me hace más hombre o menos hombre, y siento que vamos por buen camino y que todos estos espacios nos ayudan a generar esa conciencia de
exprésate, las emociones son de todos y para todos y las tenemos que vivir y qué rico tener una sana convivencia con ellas. Es importante, María Paula, destacar que los hombres que son altamente sensibles se les facilita hablar de las emociones y de los sentimientos, que se sientan un poco y se les facilita. Okay. Ellos naturalmente, espontáneamente no se sienten incómodos hablando de estos temas, pero de acuerdo con los ambientes, ¿sí? Claro. Se restringen y se limitan un poquito de hacerlo y eso también es un desafío, por ejemplo. Total. Pero para identificar, por ejemplo, un hombre que sea altamente sensible, estoy segura que muchas de las mujeres que están viendo este videíto conocen a algún hombre, algún amigo, alguna expareja que hayan tenido, sus hijos de pronto, algún familiar hombre que les parezca a ustedes extraño, que les resulte tan cómodo hablar de las emociones y de los sentimientos. Y efectivamente así es con los hombres altamente sensibles. Súper importante esto que nos comentas y quisiera que ahora les dijéramos a las personas que se están sintiendo identificadas cómo podrían regular todo este tema de la alta sensibilidad. ¿Qué estrategias les podríamos dar? No sé, unas 3, 4 estrategias para empezar a convivir de una mejor forma con este aspecto. El tema de la administración del tiempo es bien importante. Les voy a hablar de 3 tipos de tiempos que les recomiendo que se empiecen como a motivar para empezar a garantizarlos en su día a día. Las personas altamente sensibles, hombres y mujeres, ¿sí? Es muy oportuno el tiempo de descanso. ¿Sí? Okay. Ese es el tiempo número 1 que les voy a contar, el tiempo de descanso. ¿Cómo descanso mi cuerpo? ¿Cómo descanso mi cerebro, mi emocionalidad? Durmiendo. ¿Sí? Es bien importante los tiempos de descanso. Hay otro tipo de tiempo y es una estrategia muy reconocida en psicología que es el time out, ¿sí? Cuando yo estoy viviendo, por ejemplo, una discusión con mi pareja y soy una persona altamente sensible, la experiencia para mí está magnificada, ¿sí? Entonces Total. Yo siento que él no me entiende, pero al mismo tiempo estoy sintiendo el malestar que él siente por la discusión que estamos teniendo. Les recomiendo especialmente tomarse un tiempo fuera, tomar distancia física, ¿sí? Y distancia en tiempo para abordar esta discusión o este momento como crítico, por ejemplo. Entonces, esto también ocurre en escenarios de trabajo, por ejemplo. Cuando esté viviendo una situación especialmente estresante, es bueno tomarme un tiempo para respirar, para volver a mi cuerpo, respirar profundamente, conectarme con mi corporalidad. Total. Y luego sí tratar de afrontar el problema. Tiempo de descanso, el tiempo a sola, el tiempo de descanso, el tiempo fuera, y el tercer tiempo es el tiempo a solas. Okay. ¿Sí? Entonces, autorregularse, ¿sí? Emocionalmente para las personas altamente sensibles requiere que yo tenga un tiempo para mí. Total. Entonces, aquí viene el autoconocimiento que cada uno de ustedes tenga. Entonces, mi tiempo a solas, por ejemplo, como persona sensible que soy, yo no soy una persona altamente sensible, pero sí soy sensible, yo lo invierto, por ejemplo, caminando, ¿sí? Lo invierto, por ejemplo, escribiendo y conectándome con la naturaleza, ¿sí? Habría que ver en cada uno de los casos, ¿sí? Cómo disfrutas más tu tiempo a solas. Total. Te vas solito, por ejemplo, a una escapada de fin de semana, siempre nos vamos con alguien. Sí. ¿Sí? Las personas altamente sensibles podrían tener estas escapadas solas. Sí. ¿Sí? Se podrían ir a la playa, regalarse un tiempo a solas, o irse a caminar solitos, o sentarse a escribir, o sentarse o prepararse una cena y disfrutarla. Ajá. O pintar, ¿sí? O hay personas altamente sensibles que son, por ejemplo, muy talentosos y muy creativos con la música. ¿Por qué no hacer algo de música a solas? ¿Sí? No en contacto con nosotros. Entonces recordemos, tiempo a solas, yo solito en alguna actividad que disfrute, tiempo fuera o el time out, ¿sí? Me retiro de una situación que sea especialmente estresante o de una discusión con la pareja, ¿sí? Y el tiempo de descanso. Dormir es indispensable para los pasos.
Muchas gracias. Creo que ahí fueron buenas estrategias para que empiecen a identificar. Volvemos al punto, no solamente las personas altamente sensibles, que claro, si eres persona altamente sensible, ya tendrías que estar haciendo todo esto, si no vas a sentir como que el mundo se te está viniendo encima. Pero yo creo que todos necesitamos de estos espacios de autocuidado en mayor o menor proporción, depende de ese cansancio que nos genere el contacto social, el estar haciendo diferentes actividades que nos generen estrés, ansiedad, ¿cierto? Entonces, muy importante conocernos, dedicarnos tiempo, aprender sobre nosotros, volvernos ese amigo, ¿no? Que sé que le gusta, que no le gusta, cuándo, cómo, y experimentar. Y además que las personas altamente sensibles pues son creativas, ¿no? Entonces, no va a ser como solo, ay, voy a hacer esta misma actividad todos los días a toda hora, sino, bueno, cómo puedo ir variándola, buscando otros momentos conmigo, saliendo de la rutina conmigo. Es que es al final una relación que yo construyo conmigo todo el tiempo y necesita esa buena alimentación. Hay algunas otras que me gustaría contarles también. ¿Cuáles? Recientemente, por ejemplo, en el vuelo del minimalismo. Ajá. El minimalismo para personas que son altamente sensibles está súper recomendado. Chévere. ¿Sí? Porque entonces si yo tengo espacios limpios, ¿sí? Si yo tengo espacios tranquilos, sin mucho estímulo. Exactamente. Colores claros. Y no solo el minimalismo en el hogar, sino también en el computador. En el computador. En la mochila, en redes sociales. Es que el tiempo a solas también es de las redes sociales, por ejemplo. Exactamente. En mi forma de vestir, que como yo tengo cosas ya, sí, que no tengo que tener de todo, todos los estímulos, todos los colores, todos los sabores, sino escojo, o sea, les funciona. Les funciona. Muy buen dato. Y el orden, por ejemplo. Se asocia que, por ejemplo, la sensibilidad podría estar como relacionada con espacios desordenados y todo lo contrario. Las personas altamente sensibles también son meticulosas y como están tan en contacto con sus estímulos internos, que son sus pensamientos, por ejemplo, y sus emociones, podrían llegar a ser incluso obsesivos, pensando, dándole vueltas a los problemas, a cómo me miró la otra persona, si me rechazó, si me criticó, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer con toda esa energía que tenemos ahí? Dedicarla, por ejemplo, a ordenar nuestros espacios. Ese es un tip también súper importante. Y algo no menos importante: establecimiento de límites. Súper importante. Son personas que al ser tan empáticas, ¿sí? Les cuesta mucho ponerle límite a los otros. Y esto va para los papás, para las parejas, amigos de los pas, ¿sí? De las y los pas, ¿sí? Cuando ustedes sientan de verdad que esa persona está como sobrepasando los límites por entregarse más al otro, lo que decimos al inicio de cada vuelo, ¿sí? Ayudar primero a los otros antes de ponerse la mascarilla. Estamos en la capacidad de reconocer si nuestros seres queridos, ¿sí? no se están dando su lugar como primeros en su vida, y es bien importante acompañar a las paz de nuestra vida, las personas altamente sensibles de nuestra vida, a su autocuidado también. Este aspecto que mencionas es muy importante porque tú decías, bueno, hay un 20% en la población que es altamente sensible, pero no es una gran cantidad. Entonces, para amigos y familia es como, no te entiendo, porque tú eres diferente a mí, porque sientes diferente a mí. Entonces es como acompañantes en este viaje de la vida, como amigo, como familiar, puedo yo también buscar espacios para entender las particularidades del otro, así como yo tengo las mías. Es decir, todos tenemos nuestras propias situaciones y particularidades ahí por dentro, y no me hacen mejor o peor, sino diferentes. Entonces, si yo siento que mi hija, que mi pareja, que mi amigo es de determinada forma y tiene estas necesidades muy particulares, ¿por qué no apoyarle en ese momento, en ese autodescubrimiento, en bajarle esa exigencia de tenemos que estar todo el tiempo juntos, hacer todo juntos, vivir de esta manera? ¿Y por qué no comprendo desde esa empatía que seguramente esa otra persona conmigo la tiene súper elevada, porque ya dijimos que la persona paz es muy empática? Pues yo cómo intento de retribuirle esa empatía y ponerme también un ratico en los zapatos de la otra persona. Excelente, maravilloso me parece para los amigos. Para los amigos, familia. Invitar a la discoteca al paz. ¿Sí? Si te dice que no, es no.
Sí. Si no puedo hasta esta hora, hasta esta hora. Así es. Busquemos otro plan, hagamos otras actividades. ¿Qué recomendaciones darías a las PAS para mantener un equilibrio emocional en su vida diaria? Lo primero, autoconocerse. Conocerse. Y reconocerse como una persona paz, ¿sí? Con este rasgo de personalidad en su diferencia desde el amor propio, ¿sí? Saber que lo son. Equilibrio emocional en la vida diaria, no solo de las paz, sino de todos. Algo de psicoeducación, entrar ahí a explorar, ver intensamente, por ejemplo, para saber cuáles son esas emociones, cómo las siento yo. Digamos, a mí me gusta dar un ejemplo bastante bonito sobre cómo me autorregulo y cómo equilibro la vida. Por ejemplo, imagínense que estamos preparándonos una tacita de té, un pocillito con una bolsita de té, una aromática, y se nos calentó mucho, ¿sí? Habrán personas, ¿sí?, que le apliquen hielo al pocillo de té. Habrán personas que lo dejen reposar un ratico, habrán personas que lo coloquen en un platico como con agua para que el agua fresca refresque, valga la redundancia, el recipiente, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una forma como diferente de equilibrarse, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante el autoconocimiento y el amor propio, ¿sí? ¿Qué les recomiendo yo especialmente a las PAS? ¿Sí? Que identifiquen, en el caso de las PAS, por ejemplo, no hablamos de escapar de las emociones, hablamos de canalizar. Evadir nunca va a ser una solución. Canalizar la sensibilidad alta. No sé, en el caso de María Paula, ¿qué cosas te sirven a ti, por ejemplo, como para canalizar mis emociones en ese momento que estoy a tope? Siento que la música me ayuda muchísimo. Yo no soy de escuchar música. O sea, yo trabajo sin música, hago todo sin música, no voy al gimnasio sin música, escucho podcast, otras cosas, no escucho música. Pero cuando yo me siento a tope, siento que una canción me ayuda en ese momento y es mi respaldo en ese momento. Me hace como poder en ese momento gestionar todo. Lo mismo siento que escribir también me ayuda a canalizar muchísimo eso que estoy sintiendo, a ponerle orden, claridad. Esas dos actividades siento que son muy buenas para mí. Identifico ahí, ¿sí? Por ejemplo, que no se está escapando de la emocionalidad. No. Sí, se está precisamente canalizando. Estoy escuchando lo que mi emoción tiene por decirme y lo canalizo. En el caso de las PAS, les funcionan mucho las actividades artísticas y creativas. Intenten pintar, intenten crear, por ejemplo, si escriben música, se podrían encontrar con cosas realmente maravillosas. Sí. Cocinar, escribir también, canalizar. Es de las recomendaciones que les podemos dar nosotras acá para el equilibrio emocional en la vida. Contarles a sus seres queridos que son personas altamente sensibles, ¿sí? Sí. Cuando reconocemos al otro como lo que es, ¿sí? Aprendemos también a amarnos y a relacionarnos mejor. No está pensando tu pareja, tu amigo, oye, mi amigo es rara, mi amiga es rara, sino es altamente sensible. Exactamente. Creo que otro aspecto que también podríamos mencionar es el tema de la autocompasión en este aspecto. Pues primero aceptarnos, ¿no? Ya de ahí ya quitamos ese por qué soy así, por qué me pasa esto a mí, por qué yo hago esto, pero también ese lenguaje muy amable con nosotros mismos, porque seguramente tú como persona paz, si tuvieses una amiga, no fueras tú sino otra persona, ahí sí serías, mejor dicho, no, claro, la entiendo, tenaz, vivir así, pero tan linda que es, me gusta esto. Serías más inclusiva y compasiva y amable con esa persona. Pero cuando es con uno, es como que vemos con lupa cada error, cada mínimo detalle, y más si somos paz, cada error, cada situación, cada detalle, todo lo que nos suceda a nuestro alrededor, que no hicimos bien,
lo que hicimos bien solemos como dejarlo ahí a un ladito. Lo que no hicimos tan bien, eso sí, nos ronda y nos ronda y nos ronda en la mente. Entonces, ¿cómo empezamos a reconocer que somos humanos? Tenemos derecho a equivocarnos, somos particulares, únicos, diferentes, y que eso está bien. Ser diferente no está No mal. está mal. La sensibilidad es algo precioso, es algo maravilloso. Ser sensible es algo hermoso. Todos somos en mayor o menor medida sensibles. Todos absolutamente tenemos algo de sensibilidad. Y tanto que yo creo que ahorita que ha entrado ese boom de el paz, muchas personas han dicho yo soy, o sea, como que todo el mundo piensa que es. ¿Por qué? Porque era un tema que se necesitaba hablar. Sí. O sea, se necesitaba hablar. Y tanto nos hemos sentido identificados. Tú ahorita hace un rato me mencionabas, yo hasta pensé que lo era y revisé, no, pero sí soy sensible. Yo también siento que, o sea, cada que escucha uno los síntomas, uy, sí, esto me afecta, uy, sí, esto me da, uy, sí, yo lloro por esto, uy, sí. Entonces uno como que sí, hay que hablar de sensibilidad y hay que hablar de emociones. Y cuéntame, ¿cómo se representa este aspecto en los niños? Es decir, desde temprana edad ya podemos saber si mi hijo es altamente sensible o no, y qué hacer en esos casos. Súper buena esa pregunta. Es bien importante diferenciar la sensibilidad alta de trastornos, por ejemplo, como el autismo y el trastorno por déficit de atención, ¿sí? ¿Cómo reconocemos como indicaciones generales? Por supuesto, es importante consultar para cada caso particular al profesional indicado, pero ¿cómo reconocemos en nuestros niños que puedan ser altamente sensibles? Son niños que son como, uno diría, picky, como meticulosos con las cosas, con las texturas de la comida, con cómo huele la comida. Entonces, doctora, yo ya he intentado de todo para que mi hijo coma y no come porque me dice que le sabe feo el huevo, pero por la textura que tiene. Entonces no solo se come los huevos de determinada manera, o no le gusta ponerse cierto tipo de ropa porque le pica, le rasca, o es especialmente sensible a ciertas temperaturas, o está molesto por todo. Bebecitos, por ejemplo, que los papás se desesperan y dicen, pero llora todo el tiempo, está irritado Ya todo le el hice de tiempo. todo y no sé qué tiene. Exactamente. Entonces, recomendaciones para los papás: educarse sobre lo que son las personas altamente sensibles. La investigación, ¿sí?, científica de respaldo para dar los criterios como diferenciadores entre estas condiciones. Es diferente ser una persona altamente sensible que tener, por ejemplo, rasgos del espectro autista o tener un trastorno por déficit de atención. Diferente. Son cosas bien diferentes, y es importante que de una no pensemos, no, mi hijo tiene déficit de atención, es hiperactivo el niño, ¿sí? Importante que consultemos, porque también se carga un poco con ese estigma si no se ha precisado cuál es la condición. Y como veníamos mencionando, todo este tema de paz viene muy reciente, a diferencia de estos otros diagnósticos de autismo, TDA que mencionabas. Esto se viene estudiando hace muchos años, entonces claro, es más fácil para una persona decir tiene esto que es reciente, que es un rasgo de personalidad, de que lo que es difícil como integrar o razonar, esto existía, esto a quién, ¿cierto? Entonces hasta ahora se está empezando a hablar de estos temas, y es muy importante que como papás estemos alerta a este tipo de situaciones y no empezar, es que mi hijo es débil, también porque empiezan desde esta perspectiva, es que mi hijo es todo sensible, es débil, no, y será que va a ser así, el mundo le va a pesar, entonces lo empiezo a sobreproteger, entonces que, o sea, empiezan unas actitudes muy extrañas, algunos a sobreproteger, otros a señalar y volverlo fuerte, otros, y todo esto genera malestar, dolor en el niño, heridas emocionales en ese niño, en esa niña, porque crece con una concepción de que lo que es está mal, cuando es algo normal, natural, es una particularidad, pero no significa que esto no le vaya a permitir tener una vida llevadera, sana, normal, como cualquiera. Importante también para los papás, si tenemos hijos altamente sensibles, decirle al resto de los miembros de la familia, ¿sí?
para que el trato sea honrando mucho esta sensibilidad. No estamos hablando... No señalando ni criticando. Sí, y recordemos que los hijos aprenden a conocerse a través del espejo de los padres, ¿sí? Entonces, importante trabajar ahí en la gestión emocional. Esto que estás sintiendo es felicidad, esto que estás sintiendo es miedo, es rabia, ¿sí? Y está bien que sientas todas esas emociones, son universales, las sentimos todos, por eso se llaman universales. Tú, hijo mío, de pronto las sientes, ¿sí? De una forma mucho más intensa, las procesas de una forma más reflexiva, pero eso no está mal. Otro aspecto que he escuchado muchísimo y quiero que nos comentes es que las personas altamente sensibles sienten también a tener perturbación cuando ven noticias constantemente. Yo de igual forma siempre recomiendo como limitar el tema de las noticias, porque seas altamente sensible o no, va a tener un impacto en ti, en tu perspectiva, en tu sensación del día. Pero no solo con noticias, sino con contextos violentos, con personas que de pronto comunican de forma agresiva. Cuéntanos un poco sobre esto. Una de las características principales de las PAS es que se perturban intensamente con contextos de violencia. Entonces, por ejemplo, pero esto no sería, por ejemplo, como una excusa para no estar informado. ¿Qué recomiendan las personas que son altamente sensibles, que ya lo han manejado, ¿sí? Administrar el tiempo que le dedico a esto y, por ejemplo, no ver noticias, sino leerlas, ¿sí? El impacto cuando yo leo una noticia es un poquito menor a cuando yo veo este contexto. Esto aplicaría, por ejemplo, a películas de acción muy fuertes. John Wick, por ejemplo, puede que al novio le encante John Wick, o a la novia le encante John Wick, y a la pareja, sí, por ejemplo, es una película que tiene un alto contenido de acción y de violencia. Entonces, recomendaciones, por ejemplo, para su autorregulación, no estar tan expuestos a estos tipos de contextos, igual con las personas, ¿no? Escoger con quién me vinculo, especialmente cuando soy tan empático. Súper, excelente. Sara, muchísimas gracias por todas estas aportaciones que nos dan y espero que les sirva demasiado. Ahora quiero hacerte unas preguntas que les hago a todos nuestros invitados. Cuéntame, ¿cuál es tu kit de viaje para la vida? Hablando de kit de viaje, como ese botiquín que uno lleva en un vuelo con su cremita, con sus cositas, pero en este caso es para la vida, ¿cierto? Entonces, ¿con qué quieres vivir, transitar este camino? Les cuento un poquito de mí. Yo soy melliza. En mi kit para la vida, claro, mi melliza y mis hermanos y mi familia en general son algo bien importante para mí, lo son. ¿Qué más? Me encanta escribir y me encanta leer poesía, entonces eso forma parte importante para mí. Amo cosas como el helado, como la contemplación de las estrellas. Entonces yo, por ejemplo, soy una persona que disfruta mucho ver las estrellas. Soy de esas personas que están viendo hacia arriba cómo está la luna, qué tan estrellado se ve el cielo. El autoconocimiento para mí forma parte importante de ese kit de viaje. La música, claro que sí, y este ejercicio profesional para mí de psicología clínica me llena, es algo en lo que me siento como tan feliz, como tan realizada, forma parte de mi kit de viaje. A mí me encanta conocer nuevas personas, ¿sí? Relacionarme con las personas para mí forma parte importante como de ese kit de viaje. La autocompasión también ha sido algo bien importante para mí. Yo creo que con eso estaría ahí bastante como equipada. Perfecto, excelente. Y ahora vamos con unas preguntas de A o B que vas respondiendo así rápidamente. Okay. ¿Meditar o hacer ejercicio? Hacer ejercicio. ¿Café o té? Té. ¿Comida o drama? Comida. ¿Comedia o drama? Drama. ¿Viajar en avión o viajar en carro? Viajar en avión. ¿Libro físico o digital? Libro físico. Ay, sí. ¿Dormir con ventana abierta o cerrada? Dormir con ventana cerrada. ¿Música relajante o música enérgica? Música enérgica. ¿Series o películas? Películas.
¿Salir a cenar o cocinar en casa? Salir a cenar. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Mañana temprano o noche tarde? Noche tarde. ¿Hablar por teléfono o mensajes de WhatsApp? Hablar por teléfono. Perfecto. Y ahora cuéntanos cuál es tu destino soñado. Destino soñado, siempre he tenido el sueño de conocer Italia. Qué rico. Italia. ¿Cuál es esa inseguridad con la que te cuesta viajar Inseguridad con la que me cuesta viajar. en la vida? Dejar solos a mis seres queridos. Eso me cuesta. ¿Tienes dos personas que admires, una que conozcas y una que no? Sí, tengo muchas personas que admiro, Claro. que conozco. Admiro mucho a mi hermana. Ella es bastante más disciplinada que yo en muchas cosas. Es médico y la admiro mucho como en su compromiso con la salud de las demás personas. Y que no conozca, particularmente me llaman la atención dos mujeres. Yulimar Rojas, que es esta saltadora que competía, venezolana, que competía con Katherine Ibargüen. Ok. Verla saltar, ver como la progresión y el crecimiento La que disciplina de los tuvo. deportistas. Es una cosa que a mí me maravilla mucho. Y recientemente también Jacinda Ardern, que es la primera ministra neozelandesa que renunció a su cargo el 7 de febrero. Primera mandataria de un país, ¿sí? Okay. Cuando llegó a su cargo era la mujer más joven cuando lo hizo, ¿sí? Y me encanta que ella ejerció la política con empatía, ¿sí? Y que esta renuncia en parte, por supuesto, ha sido por su autocuidado y de sus seres queridos. Entonces la admiro mucho por eso. Ok. ¿Tip de salud mental más importante para Sara? Lo reconozco en mí y en los pacientes que acompaño, el autoconocimiento. Perfecto. Todo lo que se transforme en la vida, ojalá que sea desde el amor propio y desde el conocerme, ¿sí? Súper Entonces, importante. ¿En algún momento has hecho lo contrario a ponerte la mascarilla tú primero y después sí ayudar a otros, reconociendo que este es el lema de nuestro podcast y ponerse la mascarilla es tan difícil para nosotros primero y después sí a los otros, como que solemos ayudar a todo el mundo y después miramos si nos queda para nosotros? Sí, es algo que estoy trabajando, que me pasa, por ejemplo, Ahorita mismo te pasa. con mi familia y tengo que ser muy, muy cuidadosa de mi salud emocional al trabajar con pacientes también. Claro. ¿sí? Entonces, algo que estoy trabajando. Ahí va en camino. Bueno, Sara, pues hemos aterrizado. Muchísimas gracias por este viaje. Espero que este vuelo les ayude muchísimo a las personas sensibles como nosotras, que puedan identificar acciones, que no solamente para ser, tienen que ser altamente sensibles para hacer todas estas recomendaciones que hoy hablamos, mencionamos. Espero que les ayude un montón a identificar esto y a reconocerlo en sus amigos, en su entorno y poder validar y reconocer más este rasgo de personalidad. Gracias, Sara, por acompañarme en este viaje. Ha sido un honor. Lo mismo, María Paula, también ha sido un honor para mí conversarlo, dialogarlo contigo y esperamos, ¿sí? Que de verdad esto es una información para todos, no solo para las personas altamente sensibles. Dialoguemos entre todos, emocionalmente dialoguemos entre todos. Hay algo que quiero decirles y que es bien importante. La empatía la podemos desarrollar todos, ¿sí? Esta es una herramienta bien, bien linda y qué bueno que se tomen el tiempo para llegar hasta acá, hasta el final. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bye. Chao.